Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Benjamín Vicuña Mackenna. Él fue un abogado, escritor y político chileno que sería conocido por ser uno de los grandes historiadores de Chile, siendo un hombre recordado por ser muy crítico con el gobierno de su época y por apostar por el progreso de su país. Esta biografía es realizada por petición de Alexa Wolf, Martín Tello y Connie Polanco. Benjamín Vicuña Mackenna nació el 25 de agosto de 1831 en la ciudad de Santiago, en Chile. Fue hijo del político y periodista Pedro Félix Vicuña y Aguirre y de la esposa de este, Carmen Mackenna Vicuña. El matrimonio tuvo 13 hijos en común, siendo Benjamín el mayor de sus hijos varones. El niño nació dentro de una familia bien posicionada. Por vía paterna era nieto del militar y político chileno Francisco Ramón Vicuña Larraín, quien llegó a ejercer como vicepresidente de la República de Chile en distintas ocasiones, mientras que por vía materna era nieto del ingeniero militar y general del ejército chileno Juan Mackenna O'Reilly, el cual era de origen británico. Benjamín cursó sus estudios básicos en el Colegio de Cueto y posteriormente inició sus estudios secundarios en el Instituto Nacional General José Miguel Carrera. Pese a no ser considerado como un buen estudiante, el muchacho ingresó en la Universidad de Chile, donde inició sus estudios de Derecho en el año 1849, teniendo para entonces 18 años de edad. Al poco de iniciar su carrera de leyes, el joven se empezó a interesar por la escritura y por los asuntos políticos de su país, empezándose a colaborar en el periódico La Tribuna, donde empezó a escribir artículos políticos. Tras empezar a colaborar en dicho periódico, Benjamín empezó a participar activamente en la política, siendo elegido como secretario de la Sociedad de la Igualdad cuando tenía tan solo 19 años de edad. Vicuña también se uniría a otros jóvenes intelectuales que se levantaron contra el gobierno del presidente Manuel Bulnes Prieto, estallando así la Revolución o la Guerra Civil de 1851, donde Benjamín obtuvo un destacado papel, donde colaboró en aquel levantamiento junto a su padre y sus hermanos, participando así en el motín de Urriola. Pero durante dicho motín, Vicuña acabaría siendo hecho prisionero y condenado a muerte. Pese a ser encarcelado, el joven seguiría mostrándose muy crítico con la política chilena, escribiendo entre las paredes de su celda un manuscrito conocido como las tablas sangrientas de la administración Montt. Pese a estar condenado a muerte, Benjamín logró escaparse de prisión disfrazado de mujer junto a otros compañeros de lucha, como por ejemplo el político y militar José Miguel Carrera Fontecilla, llegando así Vicuña hasta la población de La Serena, lugar donde se unió a los revolucionarios que seguían luchando contra el gobierno del nuevo presidente de la República de Chile, Manuel Montt, participando así en el sitio de La Serena. Tras ser derrotado el bando revolucionario, Benjamín huyó a distintas poblaciones chilenas hasta que finalmente llegó a la ciudad de Valparaíso, embarcándose desde allí hacia California, en los Estados Unidos. Tras llegar a la ciudad de San Francisco, Vicuña viajó por distintas partes de los Estados Unidos. Incluso llegó a visitar países vecinos como México y Canadá. Después, en 1853, se embarcó hacia Europa, visitando así distintos países europeos, donde seguiría siendo una persona bastante activa, además de aprender la cultura y adquirir nuevos conocimientos de los diferentes países que visitó.
Durante su estancia en Inglaterra, él estudió agronomía en el Real Colegio de Agricultura de Cirencester, mientras que a su paso por España se dedicó a reunir documentos históricos que hablasen sobre la historia de Chile. A su paso por Francia, Benjamín se dedicó a publicar un folleto de propaganda titulado Chile, con el fin de motivar a los europeos a emigrar hacia tierras chilenas. Vicuña pronto sentiría una gran añoranza por su patria, además de que su estancia en Europa fue una gran desilusión para él, debido a que se había imaginado que iba a ser muy distinta su estancia en los diferentes países europeos que visitó. Así que ambas razones le motivaron para regresar a Chile en el año 1856. Tras regresar a Chile, Benjamín fundó junto a otros jóvenes intelectuales la Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago, donde ejerció como secretario, además de participar en la Sociedad de Agricultura. También publicó en prensa su obra titulada 3 años de viaje, donde recogía en sus memorias sus viajes por Europa, además de publicar en el año 1857 una de sus primeras obras históricas titulada El ostracismo de los Carrera. En aquel mismo año, Vicuña logró graduarse en Derecho y obtuvo su título como abogado, aunque Benjamín no ejerció activamente esta carrera, prestando más atención a los asuntos políticos de su país, aunque utilizaría sus conocimientos sobre leyes para escribir sus conocidos artículos políticos. En el año 1858, Vicuña fundó el periódico La Asamblea Constitucional y volvió a participar activamente en los distintos movimientos políticos de la época contra el gobierno del presidente Manuel Montt, como la Revolución de 1859, pero finalmente acabaría siendo de nuevo encarcelado y posteriormente fue expulsado de Chile. Benjamín acabaría regresando a Inglaterra, instalándose así en la ciudad de Liverpool por algún tiempo. Después se instaló temporalmente en España y en Francia, donde seguiría recopilando e investigando distintos documentos históricos relacionados con Chile. A principios de la década de 1860, a Benjamín se le permitió el poder regresar de su exilio gracias a los cambios políticos que se vivieron en Chile con motivo de la fusión liberal conservadora, donde ambos partidos políticos acabarían uniéndose hasta el año 1873. Tras regresar de su exilio, Vicuña empezó a colaborar en el periódico El Mercurio, donde seguiría escribiendo artículos relacionados con la política y la historia, además de ejercer como diputado, representando así a distintas provincias chilenas. Benjamín acabaría siendo enviado por el gobierno chileno a los Estados Unidos en el año 1865, con el fin de buscar el apoyo del gobierno estadounidense durante la Guerra Hispano-Sudamericana, un conflicto donde una alianza formada entre Chile, Perú, Bolivia y Ecuador se enfrentaron contra España. Tras instalarse en la ciudad de Nueva York, Vicuña fundó el periódico La Voz de América, donde se mostraría muy crítico con España. Tras pasar unos cuantos meses en los Estados Unidos, finalmente regresó a Chile, donde publicó sus memorias basadas en este viaje, siendo este manuscrito titulado 10 meses de misión en Estados Unidos. También empezó a participar más activamente dentro de la Cámara de los Diputados, donde se convirtió en la voz de las clases más bajas, además de ser muy crítico con el gobierno. En el mismo año en el que regresó a los Estados Unidos, Benjamín asistió a un baile que se celebró en honor a José Joaquín Pérez por su reelección como presidente de Chile, conociendo así durante este baile a su prima Victoria Cibercassú Vicuña, la cual acababa de ser presentada en sociedad.
Ambos primos se comprometieron rápidamente tras producirse este encuentro, celebrándose así en el año 1867 su boda. Para entonces, él tenía unos 36 años de edad en el momento de la unión, y ella 19. Benjamín encontró en su esposa Victoria a su compañera ideal de vida, ya que su mujer solía acompañarle públicamente tanto en las ceremonias como en los actos públicos, además de que ésta se convertiría en su fiel consejera y en uno de sus principales apoyos, aparte de que fue una destacada socialite chilena, llegando a tener una gran influencia dentro de la alta sociedad de su país. El matrimonio llegaría a tener 8 hijos en común, aunque tan solo 4 de ellos conseguirían llegar a edad adulta. Benjamín pronto sería visto por algunos miembros del Parlamento como un político molesto, al ser muy crítico con el gobierno de Chile. Por esta razón, el presidente Federico Errázuriz Zañartu le entregó a Vicuña el cargo de intendente de Santiago en el año 1872, con el fin de que Benjamín dejase de ser tan crítico y contrario a sus políticas. Vicuña aceptó de inmediato aquel cargo, debido a que estaba deseoso de hacer grandes cambios y de dar un lavado de imagen a Santiago, realizándose una serie de recolectas públicas para embellecer dicha ciudad, a la cual quería incorporar la arquitectura europea que había ido descubriendo durante sus diferentes pasos por Europa. Benjamín ejerció como intendente de Santiago hasta el año 1875, renunciándose a este cargo para presentarse como candidato a la presidencia de Chile. En un principio, él sería apoyado por los conservadores como venganza por parte de dicho partido hacia el presidente Errázuriz, por haber disuelto la fusión liberal-conservadora en el año 1873, pero como en realidad estos miembros conservadores no sentían demasiado aprecio hacia Benjamín por sus políticas y por ser muy crítico, estos dejaron de apoyarle en su camino hacia la presidencia. Tras perder el apoyo de los conservadores, los miembros liberales que admiraban a Vicuña se unieron de nuevo para apoyar su candidatura hacia la presidencia, fundándose así el Partido Liberal Democrático. Pero finalmente, ante la falta de apoyos, Benjamín acabó renunciando a su candidatura a la presidencia de Chile y decidió seguir siendo parte del Parlamento como senador por Santiago y Coquimbo. A partir del año 1879, Vicuña se mostraría muy crítico durante la primera etapa de la Guerra del Pacífico, siendo el ministro de Guerra y de Marina, Rafael Sotomayor, el blanco de la gran mayoría de sus críticas. Según fue avanzando dicho conflicto, se fueron necesitando más civiles para que luchasen en el frente por Chile, siendo Benjamín una figura clave en ese momento, debido a que tenía una clase de discursos motivadores donde convenció a muchos chilenos para luchar por su patria. Vicuña no solo dedicó gran parte de su vida a la política, sino que también ganó cierta fama como periodista e historiador, llegando a escribir y a publicar distintas obras históricas basadas en muchos de los documentos históricos que fue recopilando y estudiando a lo largo de su vida, convirtiéndose en uno de los mayores historiadores de Chile. Vicuña también se interesó por las labores sociales, organizando así la Sociedad Protectora de Huérfanos y Viudas de la Guerra, llegando a aportar gran parte de sus ahorros personales a dicha causa, además de que durante la Guerra del Pacífico visitó los hospitales de campaña donde se encontraban los soldados heridos, mostrándose muy cercano y atento con ellos. Durante sus últimos años de vida, Benjamín se retiró de la política, instalándose así con su esposa en la hacienda de Santa Rosa de Colmo, lugar donde llegaría a tener una serie de empleados que trabajarían en sus campos,
dedicándose a la administración de sus tierras. Vicuña acabaría sufriendo de un ataque fulminante que le hizo desvanecerse en la biblioteca de su hacienda, falleciendo así el 25 de enero de 1886 a los 55 años de edad. La noticia de su inesperado fallecimiento dejó al pueblo chileno desconcertado, mostrándose así el país entero de luto por su muerte. Los restos mortales de Benjamín descansan en el mausoleo del Cerro de Santa Lucía, en Santiago de Chile. Benjamín fue un hombre que destacó en su época por colaborar en distintos periódicos donde escribiría tanto sobre política como sobre historia, además de que publicó una serie de libros a lo largo de su vida, algo que le convertiría en un reconocido escritor e historiador chileno. Vicuña dedicó su vida a la política y a la historia, siendo recordado por ser un hombre que mostró un gran interés por mantener viva la historia de Chile, además de que apostó por el progreso de su país, basándose especialmente en el modelo francés para muchas de sus políticas, siendo sus vivencias en Europa algo clave para importar algunas de las políticas y la arquitectura europea a Chile, sobre todo a la ciudad de Santiago, logrando modernizar y embellecer dicha ciudad durante el tiempo que ejerció el cargo de intendente, dejándose un destacado legado arquitectónico en esta ciudad, además de dejar su huella en la actual política chilena, siendo Vicuña un político que trabajó para que el pueblo tuviese ciertas libertades, convirtiéndose así en la voz de las clases más bajas. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Benjamín Vicuña Mackenna. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que le pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros hombres que sean recordados por ser grandes historiadores. Y con esto me despido. Hasta la próxima.